Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctora, sea usted bienvenida a esta nueva emisión de Un Café Político. Gracias por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Doctora, siendo una mujer universitaria, estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hija de un químico y también de una bióloga, ¿por qué y cómo a los 20 años de edad incursiona al activismo político y social en un contexto en el que los jóvenes venían de sufrir dos grandes represiones históricas, la de 1968 y también la de 1971, donde prácticamente existía un control político y hasta ideológico y sobre todo represor y autoritario? ¿Qué motivó a esa gran joven rebelde y soñadora a ser activista y formar parte del movimiento estudiantil del CEU a mediados de los años 80? Sí. Bueno, en realidad empecé a participar antes. Yo estudié en la preparatoria en el CCH Sur de la UNAM y desde ahí acompañamos algunos movimientos, tanto movimientos de rechazados, de estudiantes que no podían entrar a la universidad, como movilizaciones de maestros, que pues desde la preparatoria ahí estuvimos. Y después, cuando ya estuve en la facultad, vino este movimiento del Consejo Estudiantil Universitario que se creó por oposición a la primera privatización de la educación que se quiso hacer en nuestro país, y nada menos que en la UNAM. Lo que se quería era que la UNAM costara, que se tuviera que pagar por estudiar en la educación superior. Y de ahí pues hicimos un gran movimiento universitario, un movimiento triunfante además, porque echamos para atrás las cuotas y muchas otras cuestiones que venían en lo que entonces se llamó el Plan Carpizo para la Universidad Nacional. Y ahí pues crecimos con el movimiento social. Ser parte de un movimiento social, pero en particular estudiantil, pues te hace convertirte en una persona, no solamente que te sientes parte de algo fundamental, sino que te vas educando también en una política que no tiene que ver con la política tradicional, sino una política que tiene que ver con la lucha y la demanda pues de justicia, finalmente, en este caso de la educación como derecho. Doctora, en este año 2022 estamos cumpliendo 25 años de gobiernos emanados de izquierda aquí en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Y usted ha sido una gran protagonista de este cambio. Y otro gran referente también ha sido nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo y cuándo lo conoció? Al licenciado Andrés Manuel López Obrador, bueno, obviamente cuando él fue presidente del PRD, pues lo veía. Y no fue hasta finales, yo participaba como militante de base, nunca participé en la estructura de un partido político. Y a finales del 2000, ya cuando iba a entrar él al gobierno, participé en un evento de él en campaña para la jefatura de gobierno, que tenía que ver con la no privatización de la industria eléctrica, imagínate, desde entonces. Y después un amigo mutuo, José Barberán, muy amigo de mi madre, le preguntó al licenciado López Obrador si conocía a una mujer que fuera afín al movimiento y que supiera sobre contaminación ambiental. Y me buscó y me preguntó que si quería ser parte de su gobierno, y le dije que sí, y desde ahí. ¿Ahí ya era doctora? Ya era doctora, había participado en un grupo que encabezaba Mario Molina, Premio Nobel de Química, en donde estábamos estudiando justamente la contaminación atmosférica y el cambio climático. Y el licenciado López Obrador quería una persona afín al movimiento que estuviera participando en ese equipo de trabajo. Y con todo el conocimiento científico que también. Y con el conocimiento científico. Yo soy investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Estoy hoy de licencia, pero yo he tenido siempre mi parte académica y he participado en la política. Y es importante mencionar que ha estado con el presidente Andrés Manuel en las buenas y sobre todo en las malas. Sí. Yo recuerdo haberla visto en cuando se le dio la presidencia legítima. Ahí estaba. Era parte del gabinete legítimo usted. Sí, fui secretaria del Patrimonio Nacional. Después del fraude del 2006, que estuvimos en Reforma, se formó el gobierno legítimo y desde ahí yo
tomé la decisión de caminar junto a Andrés Manuel López Obrador. Décadas, años. Sin duda alguna, el legado histórico e ideológico de los jóvenes que han luchado en diferentes etapas históricas de nuestro país, doctora, han dejado una huella muy importante en la vida democrática de la Ciudad de México. Y ahora incluso podemos decirlo que fue parte de la democratización del país. Aquí recordamos una frase de Pablo Neruda que dice: podrán cortar las flores, pero no podrán detener la llegada de la primavera. La cuarta transformación es esa primavera que no pudieron detener. Así es. Imagínate para nosotros que, bueno, en mi caso, que luchamos por el derecho a la educación, me preguntaste primero que cómo es que me incorporé a la lucha estudiantil. Mi madre participó en el movimiento del 68 como maestra. Ella era maestra del Politécnico, de hecho fue expulsada del Politécnico después del movimiento estudiantil. Y en mi casa pues siempre hubo una discusión política permanente. Mis padres siempre fueron de izquierda y de ahí pues fui recibiendo pues mucha información, mucha comunicación. Y para nosotros ahora el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el romper con un modelo que estaba basado en la corrupción, en los grandes intereses vinculados con el poder, y el construir un modelo democrático que esté pensando en los que menos tienen, pues es algo para nosotros increíble estarlo viviendo. Es dentro de 10, 15 años, si nos da la vida, estaremos recordando este momento como pues que fuimos protagonistas de un momento histórico inigualable. Entonces, creo que todos, porque a nosotros nos toca estar en el gobierno, a ti como diputado, pero a la ciudadanía, todos los que son parte de este cambio, es realmente una revolución pacífica lo que estamos viviendo. Para usted, ¿qué es la cuarta transformación? La cuarta transformación representa un movimiento que rompe con el gran poder económico en el poder político. Es un movimiento que fortalece la democracia en nuestro país, y la cuarta transformación lo que está construyendo es un nuevo modelo de desarrollo para nuestro México. Este modelo de desarrollo sustentado en la democracia, sustentado en una economía moral y sustentado en un modelo de desarrollo que piensa siempre en los que menos tienen. Eso significa disminuir desigualdades y abrir derechos. Dejó de ser la educación, la salud, un privilegio en nuestro país. Se construye como derechos. Y eso lo que significa pues es justicia social, al fin de cuentas. Así como la Ciudad de México se ha transformado de ser una regencia a una ciudad con su propio marco jurídico, ¿cómo se ha transformado Claudia Sheinbaum de aquella joven idealista y soñadora en la representante de todos los capitalinos de la Ciudad de México? Bueno, tengo 2 hijos muy grandes. Prácticamente, por lo pronto dejé la academia, y uno va madurando pues al lado del movimiento, como persona y como parte de este gran sentimiento que está transformando nuestra nación. Yo realmente me siento pues muy privilegiada de estar viviendo este momento histórico, y además privilegiada de conducir pues los destinos de la Ciudad de México. Entonces, pues es un proceso en donde vas cambiando, y vas cambiando para bien, y vas construyendo, y siempre, siempre, siempre pegada al piso. O sea, lo que uno no puede hacer en estos puestos es volarse y dejar de ser ciudadano. Yo le digo a mi equipo que se tiene que gobernar como ciudadanos, que cuando sales de tu casa tienes que ver el bache, tienes que ver la lámpara que no funciona, porque en el momento que dejas de ver eso, dejas de ver cómo mira el ciudadano. Y sin lugar a dudas, doctora, la Ciudad de México hoy, los números no fallan, es una de las ciudades más seguras de nuestro país. ¿Qué ha hecho la jefa de gobierno para que la Ciudad de México sea una de las ciudades más seguras de nuestro país en estos momentos? Una estrategia, es una estrategia con mucha consistencia que hay que llevar todos los días, no solamente es del gabinete, sino, no les quito mucho tiempo, son 4 ejes. Es la atención a las causas, a los jóvenes. Tenemos muchos programas para los jóvenes vinculados con Jóvenes Construyendo el Futuro, particularmente los jóvenes que están en las colonias más desprotegidas. Hay un programa que se llama Pilares. Creamos una nueva universidad pública, la Universidad Rosario Castellanos, que tiene 31,000 jóvenes estudiando. Entonces, atención a las causas siempre por encima de todo. Lo segundo es, le llamamos más y mejor policía.
la policía le subimos 45% su salario, estamos haciendo una carrera policial, estamos rompiendo con la corrupción interna. Y por otro lado, mucha inteligencia y investigación que se ha desarrollado muchísimo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la coordinación con la Guardia, con la Sedena, con la Marina, con el Gabinete Nacional. Es una estrategia integral que le damos seguimiento todos los días para no tener Desde regresiones. la madrugada, ¿verdad? Desde la madrugada. Me levanto muy temprano, a las 4:30 ya estoy mandando ahí vemos que WhatsApp. están en reuniones de seguridad todos los días. Todos los días a las 7 de la mañana. Qué energía, doctora. Hoy las mujeres son grandes protagonistas del cambio político y actualmente existen 7 gobernadoras y es altamente probable que en los próximos días tengamos a más mujeres enfrente de los gobiernos estatales. Es decir, que una buena parte de nuestro país estará gobernado por mujeres. ¿Cómo se ha transformado la lucha política y la lucha de las mujeres por acceder a estos cargos, a los cargos más importantes de la vida pública? ¿Qué significa esto para la lucha por la igualdad sustantiva, doctora? Pues es importantísimo. No puedes hablar de transformación si no hablas de las mujeres. Yo decía el día de ayer en un evento que tuve con mujeres que apenas son 64 años de que se hizo el voto de las mujeres. 64 Muy años, tarde. que tuvo que haber un cambio constitucional para que las mujeres votaran. Sí. En 1972 fue la primera conferencia de mujeres de Naciones Unidas. Y nuestro país creo que está cambiando radicalmente en este sentido. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero las mujeres son parte de la transformación de México. Sí, claro que la lucha feminista o la lucha de las mujeres por los derechos de las mujeres no lo es todo, pero no puede haber transformación si no se lucha por los derechos de las mujeres. Doctora, con una gran parte de los estados gobernados por mujeres, ¿México está listo para tener una presidenta? Claro que está listo para tener una presidenta. Yo creo que esta la pregunta no debería de hacerse, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, el mundo está preparado para todas las astronautas que pueda haber. México está preparado para ingenieras, para abogadas, para profesoras, para cualquier profesión, para diputadas, para senadoras, para una secretaria de Seguridad Pública mujer que conduce los destinos de nuestro país en materia de seguridad. Y por supuesto que la presidencia también está preparada en México para una mujer. Y además es posible, es factible y se puede hacer. Siendo usted egresada de la universidad pública, docente e investigadora, además de haber emanado de una lucha política que reivindique el derecho de la educación, ¿qué ha hecho como jefa de gobierno para garantizar que todos los jóvenes, hombres y mujeres, sin importar su estado o condición social, puedan tener acceso a la educación pública y gratuita? Pues justamente esto, creamos 2 universidades. El presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí. Y nosotros hemos creado 2 universidades que ahora estamos por consolidar. Una se llama Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, tiene 5 planteles, 23 carreras, 4 maestrías, un doctorado, varias especialidades, y hay más de 31,000 jóvenes ya estudiando de manera presencial, a semidistancia y a distancia. Es un modelo educativo muy creativo y estamos hoy fortaleciendo la carrera docente para fortalecer la universidad. Y por otro lado hicimos la Universidad de la Salud, que tiene los 2 objetivos: fortalecer el sistema de salud pública de nuestro país, sí, y al mismo tiempo pues abrir la posibilidad de que los jóvenes estudien medicina. La Ciudad de México es sin duda alguna una ciudad innovadora y de derechos, doctora. Sin duda, esta ciudad es también progresista. Durante su gobierno se ha impulsado iniciativas para garantizar los derechos humanos de 4ª generación, tales como el caso del Internet gratuito, algo que pocas ciudades en el mundo lo tienen. ¿Cómo logró esta realidad? Pues con mucho trabajo y un equipo que tiene el conocimiento para hacerlo. Yo creo que en el gobierno tiene que combinarse convicción, deseo de servicio público y conocimiento. Y lealtad al proyecto, y por supuesto lo que nosotros decimos: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Pero este equipo es un equipo de jóvenes con mucho conocimiento, que no es que se lo dejó a una empresa privada, sino que dijo: se puede hacer de esta manera. Se han tendido cerca de 26 kilómetros de fibra óptica en la ciudad. Bastante. Entonces cada poste de las cámaras de la ciudad, 14,000 postes, que además se han renovado las cámaras, es un punto de Wi-Fi o Wi-Fi gratuito.
Estamos ahora poniendo internet gratuito en todas las escuelas públicas, en el Instituto de Educación Media Superior y en las universidades, y en alrededor de 3.500 unidades habitacionales. Entonces vamos a cumplir 33,000 puntos en la ciudad de internet gratuito, y la ciudad que le sigue es Moscú, que tiene 19,000. Ahí nomás. Ahí nomás. Doctora, seguramente el próximo jefe o jefa de gobierno está viendo esta entrevista. ¿Qué mensaje le daría y qué le aconsejaría para que la Ciudad de México siga creciendo como hasta ahora? Esa es una buena pregunta. Yo creo que para cualquier gobernante es convicción, amor al pueblo, deseo de transformación, ser parte de este México progresista que quiere cambiar a México para disminuir desigualdades, o que está cambiando a México para disminuir desigualdades, y querer a la ciudad, querer y amar a la ciudad. Y por último, doctora, ¿qué mensaje le envía al relevo y al refuerzo generacional? Porque usted es parte del relevo generacional, pero también a ese refuerzo y a los jóvenes. Pues es muy importante. A mí me tocó vivir en una generación y tomé la decisión de no ver pasar la historia desde la ventana. Participar. Tenemos que participar. La política es parte de todos y de todas. La política no es de los políticos. La política se hace para transformar. Y como jóvenes es una invitación a ser parte de la transformación, a que no dejemos que otros decidan por nuestro país. Nuestro país y nuestro México, nuestra gente, lo que requiere es de que siga este empuje de la transformación, y para eso están las y los jóvenes. Y usted ha roto muchos paradigmas. ¿Qué mensaje le envía a esas mujeres para que se animen a salir y a llegar a ese éxito al que cualquier mujer puede llegar a lograr, como usted ha sido ese gran ejemplo? Pues creo que cada mujer en nuestra historia hay una guerrera, y hay que salir adelante. Por supuesto que tiene que haber políticas públicas para que permitan que las mujeres podamos salir adelante, porque hay mujeres que no tienen la condición económica, que no tienen la condición social para poderlo hacer. Hay mucho mayor discriminación, inclusive en la ciudad, para mujeres indígenas. Entonces tenemos que generar las condiciones para ello. Pero también la violencia hacia las mujeres, el machismo, ha provocado que las mujeres sintamos que no podemos, y todo lo contrario. Todo lo estamos contrario. Las mujeres. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias. Esta fue una gran emisión de Un Café Político con la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Al contrario. Que esté muy bien. Gracias.